que en la próxima semana vamos a tener un personaje muy especial, porque en vista de que ha habido como un avivamiento por la palabra, por la predicación, entonces Willy, el miembro honorario adjunto, ¿sí?, nos va a dar un mensaje muy especial de parte del Señor en su palabra. ¿Sí? Entonces ese es el Espíritu Santo. Ese es el Espíritu Santo. Gloria, Gloria, aleluya, 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 gloria, gloria a Dios, gloria, aleluya, 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 gloria a Dios. Bueno, gloria al Señor, muy bien. Y aprovechamos entonces para testimonios que tengamos para este momento especial de esta noche, primera noche de noviembre 2027 de noviembre, aquí en esta reunión de los Jurásicos Lusados, a las 8:30 de la noche. ¿Alguien quiere darle la gloria al Señor? Me gustaría pues escuchar cómo el Señor se ha movido y cómo nosotros podemos ser testigos de ese poder del Señor, de esa oración contestada, de cómo el Señor toma el control de las situaciones, o aún si puede llegar el momento que está ahorita, digámoslo así, está siendo fortalecido por el Señor en medio de una necesidad o espera pues que se cumpla una promesa del Señor en sus vidas. Bueno, démosle el espacio para glorificar al Señor. ¿Quién quiere lanzarse? nosotros. Perfecto, me parece muy bien. Vamos, José, hazle. Pues nosotros queremos agradecer a Papito Dios, pues que aunque murió mi abuela, pues tenemos paz y gozo y no estamos mal, sino que estamos bien en Él. Increíble, eso es un testimonio muy bonito el que estás diciendo. Chévere, ¿cierto? Porque uno se da cuenta con lo que estás diciendo que tienes muy presente qué es lo que es clave en la vida y que prácticamente, pues sí, es algo que es un momento bastante, digamos así, que tiene dos caras, ¿no? Por un lado puede dar un poquitico de nostalgia o tristeza, pero también está el consuelo de que el Señor muy seguramente está contemplando su vida, ¿no? Si es que ella tomó la decisión importante, la más importante de todas las decisiones, ¿sí? Hay decisiones que uno toma en la vida que aparentemente son muy importantes, pero la más importante y la más clave, fundamental, es la decisión de uno recibir la gracia del Señor, la bendición de la salvación, ¿no? Por fe, ¿sí? No por obra, sino por fe, ¿sí? Y caminar en ese camino que es donde está ese estrecho, esa puerta estrecha, ¿no? Que es lo que en cierta manera nosotros estamos buscando cada día más en su presencia. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Señor, aleluya, gloria al Gloria al Señor, Señor. aleluya, gloria al Gloria al Señor, Señor. gloria al Gloria al Señor. Señor. Muy bien, gloria al Señor. Bien, quién más quiere darle la gloria al Señor en esta noche? ¿Qué fue eso? Bueno, yo tengo también un testimonio para darle la gloria al Señor. Y ya se lo había contado a Lina. Y es que resulta y pasa que, bueno, yo tengo dos hijos, uno que está en los Estados Unidos y otro es Alejandro, que es el hijo que, pues básicamente está aquí en Colombia, ¿sí? Hola, hola, hola. ¿Quién te acompaña, Ruth? Ahí que vemos. Qué linda, buenas noches. Está Hola, igualita Ruth, muy bella. muy buenas noches. ¿Cómo está, señora? Hola, buenas noches. Buenas noches, Linda. señora. ¿Cómo está? Preciosa. Vea, pues, chévere. Bienvenida. Al menos de visita. Si quiere quedarse Tan también. hermosa. Bueno, entonces continúo con el testimonio que estamos nosotros revisando. Bueno, Alejandro, él tuvo una situación aquí en la familia un poquitico difícil. Pues él es un muchacho joven ya de 24 años que estaba un poquitico con actitud
un poco difícil aquí en la casa, ¿no? Entonces me preocupaba mucho porque él salía mucho aquí fuera del apartamento y se iba y regresaba y le decía, Alejandro, esto me preocupa mucho porque debemos tener un poquitico de cuidado en lo que respecta a todo esto de la pandemia. Entonces, pero él como que no hacía mucho caso. Además, pues, para la gloria del Señor, pues ahí él ha tenido situaciones de manejo donde ha caído en ocasiones preso en la cuestión de hábitos que no son nada buenos, nada saludables, ¿no? Entonces, dentro de eso está pues el de fumar marihuana y él pues a veces nosotros sentíamos ese olor muy particular, ¿no? Entonces, pues bueno, llegó un momento en el cual le pedí que tuviera un momento donde él estuviera reflexionando. Él, de cierta manera, tuvo una actitud, se fue y el domingo de esta semana, pues él estaba, yo lo escuché hablando en la parte de abajo y bueno, y de una vez, ¿para qué decirle? Fue como el evento del hijo pródigo estaba muy especial, muy arrepentido, sobre todo con la mamá que estaba bastante sensible, ¿no? Sí. Y bueno, estamos nosotros, pues ahí lo recibimos nuevamente. Eh, le- Él nunca dejó de ser y seguirá siendo nuestro hijo y en cierta manera le dimos pues la bienvenida y le dimos la oportunidad para que pues él está a muy poquito de que esto termine pues ya su ingeniería, ¿sí? Y bueno, junto con Laura, mi hija, está en esa posibilidad, ¿no? Ambos están, él por su lado de su ingeniería en pregrado y Laura por el lado de su especialización, ¿no? Entonces, bueno, el testimonio en sí es que lo volvimos a tener aquí, está con una actitud muy especial. Marta, mi esposa y yo, pues obviamente teníamos más de estar de rodillas clamándole al Señor para que el Espíritu Santo tocara su corazón y que le permitiera, digámoslo así, reaccionar, ¿no? O sea, esos son momentos que a veces uno, pues es como el hijo y el padre del hijo pródigo, espera que se tome a tiempo, pues, una decisión donde como el hijo recapacitó en la casa de mi padre, hay muchas moradas y no soy digno de que me tengas como hijo, al menos él pensaba como una mentalidad de empleado, ¿no? De jornalero. Pero cuando llegó, dice que el padre lo divisó a lo lejos, o sea, que siempre mantenía la mirada al horizonte, tratando de visualizarlo, de que él estuviera regresando, ¿no? Entonces, gloria al Señor. Aleluya, 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 gracias Señor. Aleluya, 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 gracias Gracias, Señor. Señor. Gracias, Gracias Señor. Señor. Aleluya. Gracias Gracias, Señor. Señor. Aleluya. Gracias, Gracias Señor. Señor. Aleluya. Gracias Señor. Gracias, Señor. Bien, gloria al Señor. Muy bien. Ok, Amén. ¿alguien más quiere darle la gloria al Señor en esta noche? Mm, Yo quiero sí, darle a gracias. Oscar. Bueno, vamos a tener las novedades de la señora Beatriz. Cuéntanos. Sí, pues igual como esta mañana lo comentaba, pero pues yo quiero darle muchas gracias a Dios por la salud de mi mamá, porque primero que todo, pues el hecho de que la cirugía fuera tan pronto, eso fue un milagro del Señor. O sea, ella la vio el retinólogo el miércoles, el jueves ya tuvo su cita con el anestesiólogo y ayer fue la operación. Entonces, pues realmente quiero darle gracias a Dios porque eh, todo se dio. El retinólogo le decía a ella que la iba a operar como si fuera la mamá de ella, la mamá de él, y pues entre tanto la jefe de enfermería del lugar donde la habían operado, esto también fue muy diligente para que se pudiera conseguir la autorización de parte
del ejército, estuvo hablando pues con el mayor que autorizaba esos procedimientos y se logró conseguir que pues ya en esta época casi siempre allá dicen que no hay presupuesto, que ya se agotó el presupuesto, que ya toca el otro año. A mucha gente le ha tocado tutelas y cosas así. Y pues quiero darle gracias a Dios porque en el caso de mi mami no fue así. Y porque ella está en muy buen ánimo, porque está muy bien, porque nada que ver con la anterior operación, la anestesia no hizo un efecto negativo en ella, porque está excelentemente. Hoy fuimos a cita de control a las 11:45. Ya mandaron los primeros exámenes de lo que le sacaron del ojo y no hay bacterias, no hay hongo. Entonces, pues bueno, eso es algo muy positivo. Ya el día jueves nos entregarán el cultivo, pues, qué creció o qué no creció para saber a ciencia cierta qué tenía en su ojito. Entonces, pues yo le quiero dar gracias a Dios porque pues el retinólogo hoy dijo que está muy bien, que está evolucionando muy bien. El martes tenemos nuevamente control, pero pues en medio de todo, pues la dificultad de que ella tiene que dormir boca abajo, pues anoche un poquito preocupado porque boca abajo es bien boca abajo, o sea, con la cabeza, con la nariz totalmente hacia abajo, no con la cabeza de lado, sino y pues ayer adecuamos el cojín para que pudiera poner la cabeza, pero yo me acosté preocupado porque uno dice, uno queda profundo y uno no sabe yo y me levanté temprano a mirar si estaba respirando, porque pues eso es la preocupación, ¿no? Y pues no, durmió muy bien, gracias a Dios, y ya hoy el Señor la consintió con algo nuevo y es que de parte de mis primas llegó un cojín especial para los que han sido operados de retina. Vea, pues. Entonces es un cojincito de tela que por dentro trae como perlitas, como cositas muy suaves y es especial para que viene con la forma pues para que uno coloque la cabeza, la frente en una parte y la quijada en la otra. Es redondito, muy bonito, o sea, y pues hoy va a dormir mejor todavía porque ya le llegó ese cojincito que le va a permitir con tranquilidad dormir. Entonces, pues todo eso son cuidados y mimos del Señor. Sí, Y en este tiempo el Señor nos ha cuidado, nos ha guardado, porque pues ese ir y venir a esos sitios, el Señor nos ha guardado y nos ha dado la salud. Entonces todo eso es para la gloria y para la honra del Señor. amén, gloria al Señor. De Bendito verdad sea que sí que es un Dios. testimonio muy bonito. Y bueno, la fidelidad del Señor, ¿no? Que de todos modos eso a veces lo pone a uno como reflexionando, ¿no? Ya pues habíamos escuchado que había tenido una cirugía y bueno, el contraste es bastante marcado, la diferencia a favor, la bendición del Señor, el acompañamiento, bueno, está siendo muy consentida, pues esperemos en el Señor que siga recuperándose y el ojo realmente se le ponga bien calibrado porque tiene una misión, ¿cierto? De, Aquí está, ella está escuchando. de verdad, doña Beatriz. No había puesto. Pobrecita. Dígame si se está riendo de la misión que tiene. Hola, doña Beatriz, ¿cómo Linda, está? Muy bien, Vea ¿ustedes pues, cómo están? felices bueno, de verla. qué Ah, bien. bueno, gracias. Yo también lo mismo porque ya no veía, ya lo estoy viendo poquito, pero lo Ay, estoy tan viendo. Ah, bonita, qué bien. De ¿no? verdad que sí que nos gozamos porque bueno, esto es un testimonio, ver que poco a poco ya está recuperando su salud y deseamos que siga en el Señor recuperando su salud y poco a poco vuelva y restablezca su ritmo normal de vida. Mientras tanto, toca
que nos escuche un ratico más bien, pero si nos quiere mirar, pues también que nos mire. No, mejor reposo. Sí, Muchísimas chévere lo del gracias. cojín. Por Sí, eso después. puse la cámara así, porque como tiene que estar todo el tiempo agachadita, Ah, ya, vea, sí, entonces entonces nos está ahí mirando. ella nos está viendo y nos está escuchando, entonces Y estoy cumpliendo la misión de estar agachada también. Perfecto, sí señora, claro que sí, bueno, sí. Entonces Ya me estamos alegra mucho entonces, verlos y les agradezco mucho por sus oraciones y por sus atenciones. Que Dios los bendiga, los cuide ahora y siempre. amén, eso es La una queremos bendición. mucho. Eso. Eso es una bendición de madre que también nosotros, porque dice la palabra del Señor que uno tiene mamás, ¿cierto? Hermanos, padres, ¿cierto? Y bueno, eso es como si fuese una mamá. Y más que ya hoy he visto dos mamás, la de Ruth y la de Oscar, ¿no? Entonces es una gran bendición. ¿Ok? Gente nuevecita y bien joven, ahí para que vean. Eso está muy bien. Da para más, da para muchos. Eso sí, sí, mejor dicho, Bueno, me alegra verlos. va a ser muy, muy, muy bonito. Ah, ve, aquí vemos también a Carlos David, que está integrándose. Doña Beatriz, si quiere estar con nosotros, no hay ningún problema. Eso sí, para que estemos, vamos a entrar ahorita en el tema de la palabra, ¿sí? Y bueno, ahí usted nos puede ver y nos puede escuchar, ¿sí? Entonces Bueno. vamos a entrar en un momento de oración y esto, vamos aquí a hacer una vuelta aquí pequeña. Delante de tu presencia, Señor, regocijándonos delante de ti, gozándonos como iglesia delante de ti, permitiendo que tu Espíritu Santo esté en medio de cada uno de nosotros y que nos dé, Señor, la bendición, Señor, de amarnos los unos a los otros. Bendito eres tú, Rey, porque queremos, Señor, recibir un mensaje muy especial para nuestro corazón por medio de este estudio, Señor, de la palabra. Habilítame, Señor, permite que sea ministrando, Señor, tu palabra. Pido tu bendición, pido, Señor, tu autorización para que sea el mensaje tal cual como tú deseas, Señor, para mi vida y para cada una de las personas que estamos aquí. Señor, que no sea yo ministrando, sino que seas tú, Señor, te lo suplico. Permite que nuestros corazones estén disponibles, Señor, dispuestos para que nuestros ojos, Señor, nuestro corazón dispuesto y nuestros oídos despiertos, Señor, para recibir el mensaje de tu palabra. Te lo clamamos en acción de gracias en el poder del Espíritu Santo. Amén. Bien, entonces, ¿qué tiene que ver hoy? Pues tiene que ver precisamente con algo que toda esta semana he estado trabajando, ¿sí? Y tiene que ver con lo que es las 10 vírgenes, ¿sí? Y aquí se ven parte de esas 10 vírgenes, ¿sí? El mensaje es muy interesante. Vamos a comenzar con un video que en cierta manera lo resume todo para que entremos de una vez en el momento clave. Ahí está. Sucederá entonces con el reino de los cielos como lo que sucedió en una boda. 10 muchachas tomaron sus lámparas de aceite y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran despreocupadas y 5 previsoras. Las despreocupadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo. En cambio, las previsoras llevaron sus botellas de aceite, además de sus lámparas. Como el novio tardaba en llegar, les dio sueño a todas y por fin se durmieron. Cerca de la medianoche se oyó gritar: «¡Ya viene el novio! ¡Salgan a recibirlo!». Todas las muchachas se levantaron y comenzaron a preparar sus lámparas. Entonces las 5 despreocupadas dijeron a las 5 previsoras: «Denos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando». Pero las muchachas previsoras contestaron: «No, porque así no alcanzará ni para nosotras ni para ustedes. Más vale que vayan a donde lo venden y compren para ustedes mismas». Pero mientras aquellas 5 muchachas fueron a comprar aceite, llegó el novio, y las que habían sido previsoras entraron con él en la boda, y se cerró la puerta. Después llegaron las otras muchachas diciendo: «Señor, Señor, ábrenos».
Pero él les contestó: les aseguro que no las conozco. Manténganse ustedes despiertos, porque no saben ni el día ni la hora. Bueno, eso era todo. ¿Les gustó? Bueno, para poder ubicarnos en el contexto de este mensaje, quiero que tengamos presente cuáles son los pasos o las etapas que se tenían para un matrimonio en la época del Señor Jesús. Sí, entonces vamos a irnos en nuestra imaginación y con base a lo que se ha estudiado en la palabra, lo que está. Entonces, lo primero que se hacía cuando había un matrimonio era escoger la esposa, ¿sí? Que casi siempre era por parte de los padres, ¿sí? Es sabido que en el Oriente los padres de un joven seleccionan la novia para él. Luego, esto no tiene nada así como romántico, pero en cierta manera lo hacían así, ¿sí? Y está documentado precisamente en varios pasajes de la palabra, ¿sí? ¿Por qué se hacía? Porque los padres han insistido en el derecho de seleccionar de los hijos por la razón de que la novia tenía que venir a ser un miembro de, hipotéticamente, del clan del novio. Y por eso la familia estaba interesada en saber si ella, digámoslo así, convendría o no, ¿sí? Y bueno, yo creo que esto todavía sigue vigente, ¿no? O sea, cuando hay como ese tipo de expresiones por parte de los hijos, me voy a casar con fulanito de tal, y entonces uno como que empieza y pregunta, ¿no? ¿Y este man qué? O esta muchacha qué hace? ¿Cómo hace? Y bueno, ¿sí? Ah, hay evidencia de que al menos el hijo o la hija debían ser consultados, ¿sí? Por ejemplo, Rebeca se le preguntó si deseaba ser la esposa de Isaac, como está en Génesis 24:58. Pero los padres sentían que ellos tenían derecho para hacer la elección. ¿Sí es? También se dice que dentro de las costumbres en el Oriente, pues ahí sucede algo muy interesante, ¿no? El amor es después del matrimonio, ¿no? Los orientales ven que el amor prácticamente entre marido y esposa es casi de la misma manera que nosotros los occidentales tenemos como un amor entre hermano y hermana, ¿sí? Entonces, en cierta manera está indicado que el padre debe amar a cada uno porque Dios los escogió el uno para el otro, ¿sí? Los orientales dirán que el marido y la esposa se aman porque Dios por medio de los padres los seleccionó el uno por el otro. En otras palabras, la idea común en ese tiempo, no solamente en lo que es en el pueblo judío, sino en todos los que son orientales, ¿sí? Tiene que ver en ese concepto, ¿sí? Em, es que el amor viene después del matrimonio, ¿sí? Cuando Isaac y Rebeca se unieron en matrimonio, nunca se había visto antes, ¿sí? Y también nos dice que Isaac la introdujo en la tienda de su madre Sara y tomó a Rebeca por mujer y la amó, ¿sí? Entonces, también, bueno, también existe el amor antes del matrimonio, como es el caso de la mayor parte de las parejas orientales. En este momento, a veces esa no es la gran oportunidad que tienen, ¿sí? Aunque hay ejemplos en la Biblia de esta clase de amor y el amor clave está en Jacob. Jacob tuvo los dos amores, ¿sí? El de Leia, que en cierta manera, pues, no era así que estaba enamorado, pero el de Raquel sí, ¿sí? Y sin embargo, a través de Leia está la bendición de las tribus más claves, incluyendo la tribu de Judá, ¿sí? El Génesis describe su amor con memorables palabras, ¿sí? Entonces, muchas veces tenemos que después de ese paso sigue el asunto de obtener la esposa, ¿sí? En muchas regiones de Arabia empieza como una especie de negociaciones para asegurar la novia para su hijo, ¿sí es? Entonces, aquí sucede que si el joven o el aspirante tiene los recursos suficientes, ¿sí es? Entonces, ellos dan lo que llaman una dote matrimonial. Entonces, los padres escogen la joven, como ya habíamos nosotros hablado, y se da el principio de unas negociaciones. Y entonces ahí vienen
unos personajes que son los testigos, generalmente son dos, y le llaman el amigo del esposo, y este hombre está perfectamente informado respecto de la dote que en cierta manera se está manejando, ¿sí es? Entonces, aquí nos llama precisamente a que este señor llega y contacta a los candidatos, a los padres de la novia, ¿sí es? Y el papá anuncia que, o sea, hablará el representante o el testigo o el amigo del esposo, ¿sí es? Entonces, esto es algo muy interesante porque dentro de las cosas que se hablan está el siguiente paso que es la dote matrimonial, ¿no? Entonces, todo esto se termina cuando ya se ha definido eso y toman una taza de café. Entonces, el siguiente paso es la dote, o sea, el billete. ¿Sí? La razón por el cual se da la dote es porque cuando los padres de la novia dan a su hija en matrimonio, están ciertamente, digámoslo así, disminuyendo la eficiencia de la familia. A menudo las hijas solteras atienden varias labores de la casa, digámoslo así. Bueno, en ese entonces siempre tratemos de visualizar cómo era el entorno de ese lugar, ¿sí? Entonces, ¿qué faenas hacía una hija? Pues hacía varias cosas, atendía el ganado de sus padres, o trabajaba en el campo, o prestan su ayuda de muchas maneras, me imagino que la preparación de los alimentos, o bueno, a mantener el lugar óptimo, ¿cierto? Así, sobre este concepto, se pensará que, pues en el matrimonio, cuando ella se case con el novio, pues esta joven va a estar en un momento donde va a aumentar la eficiencia de la familia de su esposo, pero va a disminuir la eficiencia de los padres, o sea, se van a disminuir. Entonces, por eso es que el joven que espera tomar la decisión de la hija debe estar en condiciones de ofrecer alguna compensación adecuada, ¿sí? A veces eso es visto como decir, uy, no, es que la hija, hemos dicho, no, es porque esa era la forma de pensar y cómo se manejaba en ese entonces el proceso del matrimonio, ¿sí? Entonces, la hija debe estar el hijo debe estar en eso, para eso. Entonces, la compensación sería la dote del matrimonio. No siempre se requería que se pagase de contado, ¿sí? Como es el caso de Jacob, pues el hombre le sirvió 7 años por Leia y 7 años por Raquel, ¿sí es? También habla del rey Saúl que requería algo muy particular que le pidió a David de 100 prepucios filisteos como dote, ¿sí? Para asegurar a Michal, ¿sí? Como su esposa. Entonces, era una costumbre establecida que al menos algo del precio de la dote también iba a ser para la novia. ¿Sí? Esto era además cualquier otra dádiva personal de los padres a la novia. Entonces, en esto hay una situación que es muy importante que la tengamos nosotros, porque por eso es que en países como Arabia, en el Oriente, el esposo en cualquier momento le puede decir, hasta aquí llegaste, y le da el divorcio, y lo único que tiene es lo que tiene vestido y lo que tiene en el guardarropa. Entonces, por eso es que, en cierta manera, las mujeres orientales en este momento viven ataviadas muy elegantes con todas las joyas puestas, ¿sí? Entonces, eh, viene otra etapa importante que se llama los desposorios, ¿sí? Existe ya cuando se hace ese acuerdo, esa dote, se hace una promesa, ¿sí? Y viene una diferencia entre la promesa que en el matrimonio entre judíos de los tiempos bíblicos podía hacer un acuerdo sin compromiso formal, ¿sí? Entonces, se podía tener como una especie de compromisos que podrían quebrantarse, ¿sí? Cuando llegaba el momento del desposorio, era una promesa formal, ¿sí ves? Que prácticamente es como si fuese un contrato, le llaman el ketubá, ¿sí? Y era considerado final. Los desposorios son como un pacto, ¿sí? María estaba desposada de José, o sea, ya había pasado este proceso que estoy mencionando y ya tenían un acuerdo de matrimonio para casarse que generalmente dura a partir de ese momento un año, ¿sí? Entonces,
ahí habla precisamente de que cuando se hace esa ketubá, ese contrato, el pretendiente o el marido hace la promesa de que lo va a cuidar, ¿sí es? Y esto llega el momento en el cual él prepara un lugar dentro de el área de la casa paterna, ¿sí? Para que generalmente al año él la venga a buscar, ¿sí es? Para casarse, ¿sí? Entonces, esto tiene mucho que ver con una connotación de lo que vamos a ver esta noche, porque el esposo, en cierta manera, es como la primera venida del Señor Jesús, donde Él vino y está preparando, o sea, entregó su sangre, entregó su vino. Eso hay un ritual especial donde se hace ese compromiso y va, como está haciendo ahorita el Señor Jesús, en la morada del Padre, preparándonos una morada para nosotros. Después viene la ceremonia de los desposorios, ¿sí? Se celebran de la siguiente manera. Las familias del novio y la novia se reúnen con algunas otras que servían de testigos. El joven daba un anillo de oro o algún otro artículo de valor o simplemente un documento en que prometía casarse con ella. Entonces, él le decía algo como esto: veis por este anillo o señal que tú estás reservada para mí, de acuerdo a la ley de Moisés e Israel. Entonces, esto es lo que pasa. Pasaba aproximadamente entre un año, máximo 2, y ahí habría básicamente el momento en el cual, cuando ya tuviera listo el lugar donde iba a vivir la pareja, el futuro esposo se presentaba. Dice también que cuando llegaba la noche que debían principiar las festividades de matrimonio, porque a veces duraban hasta 30 días, ¿sí? Y era el tiempo de ir por la novia. El novio se vestía como si fuese un rey, tanto como si fuera posible. Si el novio básicamente tenía recursos, pues básicamente tenía una guirnalda de flores recién cortados. Sus vestidos eran como si estuvieran vaporizados o fumados con incienso y mirra, y su cinto o la correa era de seda donde brillaba colores. Sus sandalias eran cuidadosamente adornadas con listones, y en esto daba la impresión como de paños volantes, dice un material que estoy consultando. En la preparación del novio para su matrimonio ha sido aptamente descrita en la profecía de Isaías. Isaías describe eso en Isaías 51:10. Porque me vistió de vestidos de salud, rodeóme de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia compuesta de sus joyas. El adorno por el lado de la novia, ¿sí? Era también muy majestuoso, ¿sí? Costoso y primoroso. Se concedía mucho tiempo para la preparación de la persona, y aquí se ponía mucho esfuerzo para hacer que su rostro fuera brillante y lustroso, ¿sí? Como un lustre parecido al mármol, ¿sí? Aquí habla precisamente David al respecto de eso, en uno de los salmos, ¿sí? Que dice: nuestras hijas sean como las esquinas labradas a la manera de las de un palacio, ¿sí? Esto de pronto puede ser algo que uno diga: uy, pero ¿cómo así que nuestras hijas sean como las esquinas labradas de la manera de las de un palacio? Pues justamente hace referencia a cómo se embellecía a la novia para ese gran momento de el casamiento, ¿sí? Entonces decía que había las guedejas oscuras en su cabello, estaban siempre adornadas con perlas, era ataviada con piedras preciosas y las joyas de la familia que había heredado de sus generaciones pasadas. Las que eran muy pobres para afrontar esto pedían prestado lo que podía de sus amigas, ¿sí? Las festividades matrimoniales y especialmente el vestido de novia siempre serían recordados por ella. Y ahí habla algo muy interesante que está en Jeremías, que representa una referencia a esto. Dice: olvidase la virgen de su atavío y la desposada de sus sartales. Pues justamente está hablando de que esa novia siempre va a recordar por el resto de su vida cómo se presentó a su esposo. Y esto tiene una connotación bastante interesante de nosotros como iglesia, cómo nos vamos a presentar. ¿Sí es? Dice que el apóstol Juan
vio la nueva Jerusalén dispuesta como una novia ataviada para su ritual. Increíble, ¿no? El novio va a traer a la novia. Llegó el momento donde pasó el año y el novio va a traer la novia, ¿sí? Algunas veces los parientes de la novia la llevan a la casa del novio donde va a estar su nueva hogar. Pero generalmente, lo que es más frecuente, como es el caso de las 10 vírgenes, ¿sí es? En esta parábola que el Señor estuvo diciendo, el novio mismo fue en persona a traerla a su hogar para que se efectuaran las festividades matrimoniales allí. Antes de dejar la casa que antes fue su hogar, ella recibe las bendiciones de sus padres y parientes. Así, por ejemplo, en los parientes de Rebeca la enviaron con una bendición típica oriental del matrimonio. Y es una bendición que está en Génesis 24:60, que dice, nuestra hermana eres, seas en millares de millares y tu generación posea la puerta de sus enemigos. La novia deja la casa de su padre adornada y perfumada y con una corona en su cabeza. La descripción que hace la escritura de Ezequiel de la novia es muy apropiada para este evento. Y te atavié con ornamentos, puse ajorcas en tus brazos y collar a tu cuello, y puse joyas sobre tus narices y zarcillos en tus orejas, y diadema de hermosura en tu cabeza. Increíble, ¿ah? Bueno, y ya viene el proceso básicamente matrimonial. El novio va a la casa de la novia, donde está viviendo en la casa de sus padres, y le sigue una gran procesión por todo el camino hasta la casa. Las calles de las ciudades generalmente son oscuras y es necesario que cualquiera que se aventure por ellas en la noche lleve una lámpara o una antorcha, ¿sí? Por eso está el enfoque del Señor Jesús, que es maravilloso. Él no hablaba algo así por así, siempre tomaba todo el contexto de las vivencias del pueblo y hacía su énfasis perfecto, ¿sí? Y en este momento él está haciendo un énfasis con base precisamente a ese cortejo en el cual el novio, que él se representa a sí mismo en la segunda venida, va a recoger a su novia ataviada, adornada a su iglesia. Entonces, eso era un requisito, que las personas que participaban de ese cortejo, que se movía desde la casa de la novia hasta el lugar donde iba a ser el matrimonio, que es en el hogar, en la casa del novio, fueran con una antorcha, una lámpara. A los convidados que no fueran a la casa de la novia se les permitía unirse por el camino y van como un todo grupo a la fiesta del matrimonio. Sin lámpara o antorcha no pueden unirse a la procesión o entrar a la casa del novio. Eso era un requisito. Las 10 vírgenes esperaron la procesión a que llegara al punto en que ellas esperaban. Y aquí es donde viene el punto que vamos nosotros a analizar. Porque habían unas prudentes y otras que no eran tan prudentes, porque no solamente se necesitaba tener la lámpara prendida, sino tener un reservorio de aceite para poder mantener esas lámparas encendidas. Bueno, iba ese cortejo y llegaban precisamente a la casa del novio, que es el momento más importante de todas las festividades matrimoniales. Y es aquel en el cual la novia entra a su nuevo hogar. Y como el novio y la novia usan coronas, el salmista debe haber captado este momento importante en el matrimonio del rey. Dice en el Salmo 45, 14, 15, con vestidos bordados será llevada al rey, vírgenes en pos de ella. Sus compañeras serán traídas a ti, serán traídas con alegría y gozo, entrarán al palacio del rey. Después de haber llegado a la casa del novio, algunas de las mujeres más ancianas toman la tarea de arreglarle el cabello a la novia. Eso se ve todavía. Sus guedejas quedaron escondidas bajo un grueso velo. Desde ese momento en adelante, la costumbre dicta que su cara no será revelada en público. Se le conduce a su lugar bajo el dosel o la jupá, que está localizado ahí o en el interior de la casa o en el
a veces en el exterior. En estos momentos, en Israel, que bueno, están en otoño, la mayoría de los eventos de matrimonio sucedían en estos momentos de otoño, ¿sí? Y en el otoño son las famosas fiestas que siempre les he insistido que debemos guardarlas. Dentro de ellas está prácticamente lo que es el mes de Elul, lo que es el Rosh Hashanah, lo que son los días del arrepentimiento, lo que es el Yom Kippur y lo que es básicamente Sukkot, porque son fiestas donde el ambiente es muy fresco, no hay mucho calor, también porque ya habían cesado todos las labores de cosecha típicas de Israel y había literalmente como un tiempo estático que se aprovechaba para que se hicieran ceremonias, sobre todo en la parte exterior, ¿sí es? Entonces, generalmente se había un momento donde había expresiones de bendiciones que se les daba sobre todo por su esposo y los papás. Cuando Jesús estuvo en las famosas bodas de Caná de Galilea, Jesús fue el invitado más prominente que estuvo presente. Y sin duda, a él se le pidió que pronunciara la bendición sobre los recién casados. ¿Sí me están siguiendo? Es muy bonito todo esto. La fiesta matrimonial ya es prácticamente, puede durar 8 días, 30 días perfectamente. A cada individuo que asiste a la fiesta de bodas se le exige usar vestido de bodas. El banquete de bodas es presidido por el maestresala que nosotros vimos en lo que es la parte de las bodas de Caná de Galilea. Es obligación tener cuidado de los preparativos y durante la fiesta él anda alrededor entre los invitados para ver qué le hace falta. ¿Sí? El maestresala fue el que atestiguó que el mejor vino fue dejado al final, cuando el Señor hizo el primer milagro que está registrado, ¿no? No, es el primer milagro registrado, no se sabe si él pudo haber hecho más antes. Entonces, ahí es donde hay este tipo de situaciones especiales en esta fiesta. Entonces, nos vamos para el tema como tal. Ya tenemos una imagen de cómo son las fiestas, cómo es el proceso, ¿sí? Y bueno, aquí está el contenido de la palabra, donde dice entonces, dice aquí en Mateo 25, del 1 al 13, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron, y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces, todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a las que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Sí? Increíble, ¿no? Entonces, encontré unas imágenes muy bonitas, ¿sí? Y de verdad que vi, por ejemplo, hay unas que se parecen, por ejemplo, a Lina, a Ruth, otras se parecen a Iris, otra a Marilyn, María T. No les voy a decir quién es cuál, pero ahí están cada una de ellas. Las vírgenes son básicamente las damas de honor, ¿sí? Aquí estaban muy pilosas con las lámparas encendidas y si observan tienen aquí algo adicional que es una vasija donde guardan aceite para poderla suministrar a las lámparas. Dice que tardaban, entonces pues obviamente esto les dio sueño, ¿sí? Y llegó el momento donde ya viene el esposo, entonces las que tenían la provisión volvieron y prendieron aquí se observa, mira, aquí están echándole precisamente
las lámparas, las antorchas, y las otras, las vírgenes insensatas, las que no habían tenido esa precaución, les dijeron, ay, regálenos a nosotros. Bueno, entonces hubo una que era como de la ASA, le dijo, vayan y compran, ¿sí? Y nos vemos, ¿sí? Bueno, el esposo pasó y aquí se ven las necias o las insensatas y aquí se ven las prudentes que entran a la procesión, que entran de la comitiva a la casa del esposo y están en la fiesta. Después llegan las otras, tocan y piden que les abra y ahí es donde termina el asunto porque dice que no las conozco porque muy seguramente estaban así como muy oscuros y no las veía. Entonces vamos a hablar varias cosas sobre el esposo, ¿sí? Es una bella historia. Yo creo que de pronto, como muchas veces en la Biblia, nosotros hemos visto o hemos leído cosas de la palabra del Señor y aquí está esta costumbre que es una bella historia sacada de esta costumbre que nosotros hemos analizado en este preámbulo. Entonces, ahí está lo que está el Señor hablando, ¿sí? El esposo, vamos a ubicar que el esposo sin duda es el Señor Jesucristo, ¿sí? Mostrándose aquí en la suprema manifestación de amor a su esposa, que la esposa pues es su iglesia, ¿sí? Muestra básicamente esa condición. Y aquí nos dice en Efesios 5:27, ¿cuál es el propósito del esposo? A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa sin mancha, porque así era la condición para la desposada. Si usted recuerda, María le dijo al ángel, ¿cómo será esto que yo no conozco varón? Porque ese era un requisito, ¿sí? Tenía que estar virgen la futura esposa. En ese año prácticamente tenía que estar guardando sus votos porque era la desposada. Entonces hablemos de las vírgenes. Las vírgenes pueden ser para unos miembros profesantes de la iglesia, que es el caso de nosotros que esperan el retorno del Señor. Según otros, se pueden tratar de invitados a la cena del Cordero. Creo que por ahí escucho a Iris o a Carlos. Por ahí ¿sí? No, pero ya cierro el micrófono. Ok, bueno, saludos. Que viene precisamente, aquí hay que entender que las vírgenes no son la novia, son las damas de compañía, ¿sí es? Entonces, es importante que veamos el propósito de esas famosas vírgenes, ¿sí? Lo que hacían las vírgenes era salir al encuentro del esposo, como ya les expliqué en ese cortejo donde él iba y anunciaba que llegó el esposo para sacarle de la casa de sus padres y llevarlo al matrimonio, ¿sí? Entonces es una gran dicha, es un gran deber. Todos nosotros, todos como creyentes, debemos esperar algo muy importante y aquí es donde quiero empezar a hacer la exhortación. Uno de los aspectos más claves en estos días para cada uno de nosotros es algo en el cual como creyentes nosotros debemos esperar que Jesús venga y que tengamos en el corazón la certeza de que Cristo viene. El creyente asiste a Cristo para darle honor y esperar a Cristo, para recibir de Él su presencia, para guardar la esperanza bienaventurada. Y dice que habla sobre la manifestación de nuestro Dios, nuestro Salvador. Entonces, había unas condiciones, ¿sí? Las condiciones para estas vírgenes era tener las lámparas encendidas cuando venga el esposo. Recuerde que entre los protocolos para esa boda es que tenía que estar uno con una lámpara encendida. Y eso significaba que cuando era de noche, pues como el caso de estas personas, unas tenían su provisión de aceite guardada para poder continuar en caso de que se estuvieran apagando, ¿sí es? Entonces, este aceite, las lámparas que están guardados en este recipiente, ¿sí? Habla precisamente de muchas connotaciones, ¿sí? Porque el aceite en la lámpara es símbolo del Espíritu Santo que pues ha sido derramado, ¿sí es? Entonces, esto tiene que ver con lo que habla la palabra del Señor en Efesios
4, 3, 4. Solícitos en la guarda, la unidad del espíritu, en el vínculo de la paz, como fuiste también llamados a una misma esperanza en vuestra vocación. ¿Sí? O sea, estamos llamados a tener todos una misma esperanza para poder nosotros recibir al esposo y ser testigos de ese momento importante. Entonces, habla precisamente de que por qué eran 10, ¿sí es? Pues 10 es un número bastante particular, así como muchos números en la Biblia. Está el número 1, está el número 3, el número 7, ¿sí? Está el número 4, ¿sí? Bueno, y el 10 es un número bastante interesante, ¿sí? Están los 10 mandamientos, ¿sí? Creo que también el 10 está en los varones de cuando en Ruth se sentaron precisamente, hicieron como los testigos. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y le dijo, sentados aquí, y ellos se sentaron, ¿sí es? Entonces, en una reunión de una sinagoga debían estar mínimo 10 personas, ¿sí? Entonces, aquí nos habla de que estas 10 vírgenes las describen con que habían 10 que eran sensatas, previsoras y prudentes, y otras que eran insensatas o descuidadas, ¿sí es? En esto no es que sea como en el caso de versículo donde hablan de dos mujeres, que una está moliendo en un molino y la otra será toma de la... No, simplemente es una connotación de justo de la parábola como el Señor lo presentó, ¿sí? Entonces, aquí habla precisamente de que ese 10 es bastante importante. Abraham, cuando estaba solicitando sobre los justos, él no pudo bajar más del 10 porque prácticamente era el número mínimo, ¿sí? Entonces, dice que en la palabra del Señor, las insensatas, ¿sí es? Tienen que ver con esas personas que está con ese característica del alma en el cual tiene mucha prudencia, ¿sí? Y la prudencia en sí es como decir el temor al Señor, ¿sí? Y eso lo dice en Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y dice que los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, ¿sí? Entonces, es una virtud, es verdadera, la virtud es verdadera, digámoslo así, sensatez, ¿sí? Y el pecado es, digámoslo así, una verdadera locura, ¿sí? Entonces, hay un contraste entre las vírgenes prudentes, sabias, y las vírgenes insensatas, que en cierta manera andan en un corazón que en cierta manera es necio y corrompido, como lo dice el Salmo 14:1, donde dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien, como dicen Salmos 14:1. Entonces, las insensatas tienen esa particularidad de que, como dice en el Salmo 53, muchas veces son propensas a hacer la maldad, ¿sí? Y en ocasiones se ve que esas insensatas son personas que aparentemente tienen una Biblia, una especie de estar en la iglesia, pero en cierta manera no están participando, ¿sí? Dice que las vírgenes insensatas también tenían sus lámparas, ¿sí es? Pero el detalle es que ellas no tomaron el recipiente, ¿sí? O no llevaron el aceite extra. Aquí se ve la diferencia. Unas tenían a la mano y otras, pues simplemente se conformaron con tener sus lámparas, ¿sí es? No tuvieron lo suficiente aceite para lucir durante todo el tiempo. De pronto aparentaron ser como cualquier cristiano comprometido, ¿sí? Que aquí nos está diciendo, pero no tenían esa provisión especial para durar, no se proyectaban, creían que simplemente el asunto era aparentar, ¿sí? Entonces la Biblia nos exhorta en que atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna, ¿sí? Entonces, aquí habla precisamente de que estas mujeres son similares a lo que es en la parábola del sembrador, a las que tienen
poco, digámoslo así, raíz, ¿no? Que en la medida que salen, pues prácticamente ellos tropiezan y no persisten, no participan, no se ven desafiadas a buscar la presencia del Señor. Entonces, es algo importante que haya una disposición por parte de nosotros y definamos quiénes somos realmente, si somos los que queremos atesorar ese Espíritu Santo, esa presencia del Señor, porque el Espíritu Santo es aceite, es gracia, también es el surtidor para brillar, ¿sí? Dice la Biblia en Salmos 108:1 que mi corazón está dispuesto, Dios. Y dice la Biblia en el corazón del hombre, que es donde recepciona todo lo que hay, está lo que debe estar guardado para el testimonio, para que ese aceite en la lámpara esté realmente brillando en nuestra vida. ¿Sí es? Entonces, es importante porque a veces tenemos cierto tipo de iluminación, como a veces consideramos que es un fuego, es una iluminación falsa que no está penetrando en el mundo, que no está iluminando plenamente. Simplemente somos como las vírgenes insensatas, como personajes que están del montón, ¿sí? Con una vivencia aparentemente espiritual que cualquier persona dice, bueno, sí, está bien, pero por dentro hay sequedad, ¿sí? Por eso es que el Señor habla en Juan 4:10 que si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él daría agua viva. Entonces, es lo que habla la palabra del Señor, donde muchas veces nosotros encontramos que no hay un testimonio efectivo, ¿sí es? Es importante tener ese deseo de buscar genuinamente la presencia del Señor, ¿sí? No quedarnos con que simplemente los sábados en la noche o el sábado en la mañana o cuando me encuentro a orar en tal día, básicamente yo trato de llenarme espiritualmente. No, es algo que tiene que ser algo con un deseo y con una sed, como dice la palabra del Señor en Apocalipsis 22:17. El Espíritu y la esposa dicen, ven. El Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. El que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Sí? Increíble, ¿cierto? ¿Por qué? Porque prácticamente eso es lo que le permite a uno, si no tenemos esa manifestación, esa comunión con el Espíritu Santo, ¿sí? Hace que falte el vínculo más maravilloso, más importante para cualquier iglesia y es el amor, ¿sí es? Y es prácticamente pura apariencia, como dice la palabra del Señor en 1 Corintios 13:1. Dice que si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. O sea, es algo netamente temporal, algo que es pura apariencia, ¿sí? Entonces, así no deben ser las cosas en la vida cristiana, ¿sí? Nosotros no tenemos que estar impresionando a personas o al pastor o a nuestros amigos, porque realmente el Señor es el que ve nuestro corazón y sabe realmente que espera que lleguemos delante de Él con la necesidad, con la sed de buscarle. Y porque Él conoce realmente el anhelo de nuestro corazón. Pero dice que el esposo tardó, en esa ocasión tardó. Entonces, ¿qué pasa ahí dentro de una comunión, común situación? Pues hubo una gran diferencia, ¿sí? Como el Señor nos ha mandado a velar, a veces nosotros llevamos mucho tiempo velando durante mucho tiempo y esto hace que nosotros nos concentremos, nuestra atención se desvíe, a veces puede tener algo de que ya uno se cansa y obviamente pues se relaja y se duerme, ¿sí? Entonces a veces es un error atribuir falta o pecado a este detalle, pues es evidente que pues no era la intención del Señor, sino que simplemente el esposo se tardó, ya que lo importante en este punto era mantener las lámparas encendidas, ¿sí es? Porque en cualquier momento llegaba, ¿sí? Y las prudentes seguían brillando con el mismo esplendor, mientras que las insensatas, por falta de combustible,
ya comenzaban a apagársele las lámparas. Entonces, en cierta manera, todas necesitaban relajarse, ¿sí? Como necesitan concentrar su atención y energías en las tareas cotidianas que nosotros tenemos. Pero la diferencia está en tener o no la provisión de la gracia del Señor. A las 10 vírgenes fueron prácticamente imprevista la llegada del esposo, pero solo las insensatas se encontraron desprovistas. No es una muerte súbita lo que nosotros debemos temer, sino que una muerte preparada sino una muerte no preparada. A veces pensamos, Señor, ¿cuándo vendrás? No, pues, ¿cómo estamos nosotros preparados para recibir al Señor? ¿Sí es? Si estamos realmente con esa situación de mantener nuestra vida iluminada, ¿sí? En una permanente comunión y constante con el Señor. Entonces viene una parte muy interesante. En la sorpresa de medianoche y la reacción prácticamente de las vírgenes, ¿sí? Hubo un grito que despertó, ¿sí? Y a la medianoche se oyó un grito, aquí viene el esposo, salid a recibirle, ¿sí? Empezó el cortejo. Aquí es donde Cristo, aunque se tarde, sin embargo, es algo muy importante que nosotros tenemos que tener muy presente y es que Cristo vendrá. Él va a volver. Parece lento, pero viene en el tiempo del Señor. No cuando creamos que viene. Él viene en su tiempo. ¿Sí es? Dice que sus amigos hallarán para su gozo y consuelo. La visión es verdadera, aunque para días lejanos. ¿Sí es? Entonces dice la palabra, en la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. ¿Cómo le va a salir usted a recibir cuando venga el Señor? Dice que solo habrá dos tipos de personas. Los que estuvieron así como las vírgenes prudentes y los que estuvieron como las vírgenes insensatas. O sea, habrá un momento en el cual unos se van a erguir y decirle, aquí estoy, Señor, y otros le van a dar pena porque dice la palabra del Señor que Él vendrá a juzgar a vivos y muertos. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Arreglar sus lámparas es revisar si estaban encendidas y si tenían aceites para que estuvieran iluminadas. Las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotros, id más bien a las que venden y comprad para vosotras mismas. ¿Sí ves? Entonces, aquí hay algo muy interesante, ¿sí? El Señor vuelve. El Señor le dijo a Daniel, la visión de las tardes y mañanas que se han referido es verdadera y tú guarda la visión porque es para muchos días. Y Daniel dejó escrito eso, ¿sí es? Entonces nosotros tenemos que tener muy presente que va a haber un año, un día para nuestra redención, como lo dice en Romanos 8:23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro tiempo, de nuestro cuerpo. Entonces dice que la venida del Señor, que es un evento que cada vez me convenzo que es algo que va a pasar y segundo, va a llegar, muy posible en nuestra generación. ¿Sí es? Puede ser para nosotros en medianoche, cuando realmente estemos nosotros durmiendo, pero la sorpresa, su venida, no hará que mengue nuestro gozo, sino que hará que se aumente, ¿sí? El Señor vendrá cuando Él quiera, ¿sí? El Señor vendrá para mostrar su soberanía, para que nosotros mantengamos hasta ese momento nuestro cumplimiento. Nosotros, cuando Él venga, debemos salir a recibirle, ¿sí? Con gozo. Será algo majestuoso, ¿sí? Su primera venida generalmente fue una venida donde hubo algo que de pronto mucha gente no se dio, pero la segunda va a ser lo contrario, va a ser anunciada, como es el caso de este pasaje de las parábolas, que va a ser anunciada y está siendo, ¿sí? Todo ojo lo verá, dice la palabra del Señor. Entonces, nosotros tenemos que tener una reacción y
muy seguramente será como alguno de estos dos grupos de vírgenes, o las prudentes o las insensatas, ¿sí es? Entonces, aquí dice que la reacción de las vírgenes fueron prácticamente que arreglaron sus lámparas, dice que le pusieron aceite y se expusieron a ir prácticamente con toda su prisa a aderezar sus lámparas, limpiarlas y proveerlas de combustible, ¿sí es? Entonces dice que las insensatas no tenían esa cantidad suficiente, ¿sí es? Dice la Biblia que después de ese aderezo, las vírgenes insensatas se dan cuenta que les falta el aceite, les dicen las prudentes que les provean, ¿sí es? Pero aquí existe un problema y es que las prudentes le dicen, ¿sí? Que no puede ser posible, ¿sí? Porque dice que Dios hace que esas no prevén para el futuro, básicamente son unas personas que en esa lamentable situación se les sobrecoge la congoja y la angustia ante la visión de su lamentable estado, pero en ese momento ya es tarde porque no procuraron hacerlo. ¿Sí es? Entonces, no es que Dios niegue su perdón a última hora. Un pecador sinceramente contrito puede hacerlo, pero en ese momento esa expresión como la que está expresando las vírgenes insensatas, en cierta manera no va a mover para nada la presencia del Señor, ¿sí? Entonces dice la palabra del Señor que las lámparas se apagaban, ¿sí? Y así sucede muchas veces nosotros en la iglesia. Durante muchos tiempos brillamos por un tiempo, pero al fin se apaga el esfuerzo de la carne, ¿sí? Habiendo comenzado por el Espíritu, uno termina teniendo una vivencia aparentemente espiritual, pero llevada completamente en la carne. ¿Sí es? Entonces, esto es algo bastante clave que nosotros tenemos que tener muy presente, ¿sí? Porque vivimos a veces una vida espiritual de mucha hipocresía. Deseamos el aceite, ¿sí? Como si fuésemos a salir al esposo, pero fue algo externo que inicialmente comenzamos, pero no mantuvimos esa vivencia, esa comunión con el Señor. ¿Sí es? Entonces, llega un momento en el cual hay el llamado del esposo y la gente puede de pronto decir que ese aparente brillo queda oscurecido y apagado cuando uno va a pasar al famoso valle de la oscuridad, de la sombra de la muerte, que dice que cuando es prudente no tiene por qué temer mal alguno, porque saben que el Señor está con uno, ¿sí es? Y el Señor les da el aliciente, les da la seguridad, el Señor nos da la paz. Dice que me infundirán aliento, ¿sí? Dice la palabra del Señor, pero a veces nosotros creemos que en nuestra religiosidad queremos recoger un fruto sin tener raíz, como, digámoslo así, pasamos toda nuestra vida cristiana o muchos de nosotros pasamos teniendo un cristianismo light, un cristianismo sin propósito, un cristianismo sin desarrollarlo y pensamos, por ejemplo, en lo que pasó con los ladrones que en ese momento, como lo ilustra Lucas 23:42, respondiendo al otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que no merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Jesús, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. ¿Sí es? Entonces, es ese consuelo que da como las vírgenes insensatas que pretenden disfrutar de la muerte de los justos. ¿Sí es? Ahí están los dos. El uno se está comportando como alguno que de pronto no procuró tener aceite y en el otro ya reconoce quién es el Señor Jesús. ¿Sí? Entonces, dice, danos de ese aceite, ¿sí? Esa gracia que se posee el Espíritu Santo es la que fortalece. En este momento, cuando el ladrón le dice, acuérdate que nosotros estemos, que
acuérdate de mí cuando estés en el paraíso, está mostrando una verdadera disposición, pero muchas veces tenemos una actitud como las vírgenes que son insensatas, ¿sí ves? Y solo queremos tratar de aparentar y volver a llenar cuando no hemos procurado por nuestro propio ministerio personal delante del Señor mantener una comunión con el Señor. Entonces, ellas le preguntaron, las insensatas, a las prudentes, denos de su aceite. Pero las prudentes le dijeron, no, porque no va a haber suficiente para nosotras ni para vosotras. Fue cuando ellas les dijeron que vayan a comprar, ¿sí es? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Entonces, según la escritura, en esta parábola, se supone que las vírgenes prudentes tenían, pues, bastante aceite, ¿sí? Suficiente para sí mismas, ¿sí? Pero habrían, si ellas les hubieran compartido ese aceite a las imprudentes, hubieran literalmente derrochado insensatamente este acopio. Se lo hubieran compartido las insensatas, de quienes la culpa de esa imprevisión la tenían ellas mismas, porque nadie puede salvar al uno con un testimonio prestado. Cada uno es una persona que está en el ministerio de buscar al Señor, de depender de Él, de crecer espiritualmente, ¿sí? Lo mismo sucede cuando nosotros tengamos la presencia del Señor, dice en Romanos 14:12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Nadie puede, digámoslo así, em, dar un extra para los demás. Esto es algo muy personal. La salvación es personal completamente de cada uno de nosotros. Y en esto quiero hacer una acotación. No estoy hablando de que se esté perdiendo la salvación. Estoy hablando de que precisamente muchas veces nosotros simplemente nos parece suficiente el hecho de que nosotros hayamos recibido al Señor, pero tenemos un testimonio que a la hora del té pareciera que nunca hubiésemos recibido al Señor. Y eso es algo que quiero hacer una exhortación muy interesante para cada uno de nosotros. ¿Sí? Uno tiene que tener una gracia cada día. ¿Sí? Una gracia del Señor que solo se logra pidiéndola cada día. ¿Sí es? Como el pan de cada día. ¿Sí? O sea, pero es algo que así como el maná en el desierto, el Señor daba el pan para cada día. Decía que no se podía guardar porque se creaba gusanos, ¿sí es? Solo había un momento especial donde había doble ración y era el viernes para el Shabbat, ¿sí ves? Entonces, es clave entender lo que dice Isaías 55 del 1 al 3. A todos los sedientos, venid a las aguas y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no os hacía? Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. Luego es un ministerio gratis que es de la gracia, pero para Dios, ¿sí es? Es un ministerio que hay que tener mucho cuidado porque solamente es algo que es para las personas que creen, ¿sí es? Para vosotros, pues, los que creéis, Él es el precioso, pero para los que no creen, la piedra de los picadores desechado ha venido a ser la cabeza del ángulo. Aquí nos está hablando precisamente que es un ministerio para nosotros mismos, ¿sí ves? Pero tenemos que tener muy bien presente cuál es nuestra condición, que nosotros fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, lo cual recibiste de estos padres, no con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Increíble, increíble. O sea, nunca se nos debe olvidar que realmente el que hace la obra, el que justifica es el Señor. Él y ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, como dice en Hechos 4:12. Entonces, aquí estamos en este bonito estudio revisando que nuestro corazón debe ser como esas vírgenes prudentes que mantienen
al día un nivel espiritual de búsqueda constante y creciente de la presencia del Señor, que tiene una participación personal y que obviamente busca y procura cumplir su presencia como cuerpo también en una iglesia. Entonces, la llegada del esposo es el resultado de este encuentro. Yo quiero que cada uno se autopregunte cómo será el momento en el cual el Señor llegue por segunda vez. ¿Será de cualquiera de estas 5 que tiene su lámpara encendida con la provisión del Espíritu Santo, procurada por una vida de oración, de participación, de obediencia, de un corazón guardado, o prácticamente unas que aparentaban y que prácticamente en el momento en que llegó el Señor no estaban en el nivel espiritual? ¿Ah? Increíble. El Señor nos está esperando precisamente, como dice su palabra en Lucas 14:15, oyendo uno de los que estaban sentados con él a la mesa, le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. ¿Ah? Qué promesa tan hermosa la que el Señor nos está dando. Dice la palabra del Señor, además de esto, una gran cima hay puesta entre vosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Aquí habla precisamente de que hay una clara diferencia cuando la gente no quiso recibir al Señor, no lo conoció, y básicamente al no entrar a la presencia del Señor van a quedar excluidos. Dice la palabra de Dios, no sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque procuró con lágrimas. Ya cuando esté cerrada la puerta, no podemos hacer absolutamente nada. ¿Sí es? Se acabó el tiempo completamente. Se acabó completamente el tiempo. Como sucedió con Agripa, cuando Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Ya estando afuera, no podemos nosotros tomar una decisión de volver al camino. Buscad al Jehová mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano, ¿sí? Entonces, hay que tener muy presente que el Señor nos está dando un lapso bastante grande, muy grande, para que nos mantengamos firmes delante de la presencia del Señor. Por eso es que se llama en este momento la gracia donde podemos ministrar delante del Señor esto, pero muchas veces nosotros caemos en ese sueño y no procuramos tener esa provisión del aceite del Espíritu Santo. Dice Jehová, en tiempo aceptable te oí y en el día de la salvación te ayudé y te guardaré y te daré por pacto al pueblo para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredadas. Es lo que el Señor promete a todos aquellos que entran a la presencia del Señor. Son promesas que están en la palabra del Señor cuando la puerta se cierre para cada uno de nosotros. Dice, el tiempo aceptable te he oído y en el día de la salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de tu salvación. Llega el día de nosotros, el día en el cual nosotros estamos siendo recogidos por el Señor, ¿sí? Estamos siendo rescatados, llevados ante la presencia, volviendo a la presencia del Señor. Y esto es algo que yo quiero que en este momento nosotros, ya entrando en el momento ya de consagración, hagamos una reflexión de todo lo que hemos analizado. Nosotros tenemos que ser muy conscientes de qué clase de vida espiritual estamos teniendo. Ese es el objetivo de esta charla. Tenemos que ser muy, muy enfáticos en que no podemos justificarnos delante de Dios en nuestras propias capacidades. Si usted y yo somos una persona que estamos llevando una vida espiritual en nuestras propias fuerzas, básicamente nos vamos a cansar como esas vírgenes porque no estamos procurando tener la gracia, el aceite, el movimiento del Espíritu Santo. Muchas veces nosotros nos desconectamos espiritualmente y nos damos una temporadita como de vacaciones, como lo hicieron las vírgenes. Y eso es peligroso porque el Señor ha sido una persona que nos ha dado un extra bastante grande, pero debemos tener muy presente, amados hermanos en la fe jurásicos,
que el Señor va a venir, Él vendrá. Eso es algo que es indiscutible, ¿sí? El asunto es qué nivel espiritual usted va a tener en ese momento. Va a ser de los que alumbran genuinamente, mantienen velando en oración y tiene la provisión del Espíritu Santo dada por un ministerio de búsqueda constante en el Señor. Ese es el desafío que yo les quiero plantear para su vida, para mi vida también. Con base a eso, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos termine de revelar muchas cosas. Amado Rey, te doy la gloria y la honra, Señor, por esta noche. Gracias porque tú nos permites revisar tu palabra y analizar nuestra condición delante de ti. Señor, tal vez tenemos una semana, un mes, 2 meses, 3 meses, un año, 10 años, 20, 35 años, o creemos que toda la vida hemos estado en los caminos del Señor, pero en este momento tú nos redarguyes porque vemos que los acontecimientos que están presentándose a nivel mundial son acontecimientos que nos están dando clara evidencia de que tú vas a volver. Todo está anunciado cuando tú mismo dijiste, Señor, que este tiempo sería principios de dolores y todo se está preparando con base a lo que está en tu palabra. Y eso nos lleva a nosotros, Señor, a tener muy presente que nosotros tenemos que recordar que hemos sido consagrados, apartados para estar delante de ti. Señor, permite que tengamos sed, que nuestro corazón sea guardado para ti, que realmente seamos de los que procuramos, Señor, buscar tu presencia, Señor, ministrar tu presencia, tu palabra, Señor, estar diligente, despierto, Señor, porque tú vas a volver y al escuchar que tú vienes, Señor, no queremos, Señor, estar dormidos sin la provisión de tu Espíritu, Señor, para poder alumbrar, para poder estar delante de ti. Si hemos sido, Señor, personas que aparentemente mantenemos a duras penas, Señor, nuestras lámparas encendidas, Señor, pero no buscamos, Señor, esa comunión genuina contigo, Rey. Si nos ha faltado, Rey, yo te pido en el nombre de Jesús que nos permita, Señor, quitar todo estorbo, toda carga, toda ocupación. A veces nosotros hemos visto más importante, Señor, cosas que en nuestro tiempo nos exigen por nuestras condiciones, por nuestro trabajo, por nuestras necesidades, y se nos ha olvidado ministrar delante de ti tu presencia, Señor, y eso nos cansa. Vivir en el mundo nos cansa, Señor. Vivir y estar atendiendo, Señor, con los compromisos que en cierta manera nosotros tenemos como esposo, como padres, como empleados, como madres, nos lleva a extenuarnos muchas veces y cansarnos. Por eso te pido, Señor, te suplico, Rey, que a pesar de todo eso, Señor, tú nos permitas, Señor, el que podamos buscar tu presencia, Señor, para reconocerte, para suplicarte tu llenura, para suplicarte que tú nos proveas, Señor, para que haya, Señor, la luz en nuestras vidas que eres tú, Señor, y haya el aceite del Espíritu Santo que fluye, Señor, en nuestras vidas y nos permite, Señor, vivir una vida con propósito, Señor, una vida como tú quieres que vivamos aquí en el reino, siendo parte de ese reino, Señor. Venga a nosotros tu reino, nosotros somos la extensión de ese reino, Señor, porque en un momento, Señor, vendrás por tu iglesia y nosotros estaremos, Señor, prestos, Señor, para estar ahí con ellos. Gracias, oh Rey, por esta noche. Yo te pido tu bendición por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por su familia, Señor, por sus trabajos. Señor, extiende tu mano, Señor, en sanidad, que sigues tú respaldando, Señor, a la señora Beatriz, Señor, a todas las personas que han intercedido, Señor, por sanidad. Te clamo, Señor, que seas propicio, Señor, por Javier. Bendícele, Señor, en el nombre de Jesús, oh Rey. Llénale, oh Rey. Llénale, oh Señor, en este momento, Señor, que Él pueda, Señor, estar delante de ti, disfrutar de tus misericordias. Gracias por cada uno de los testimonios que nosotros hemos tenido esta noche. Te suplicamos, oh Dios, que tú bendigas, Señor, nuestra semana y que tú nos permitas, Señor, buscar tu presencia, Señor. Buscar tu presencia, Señor. Suplicarte que siempre mantengamos, Señor, siendo luminares de Cristo, como dice tu palabra, Señor. Pero no solamente para aparentar, sino que a tus ojos, Señor, seamos de esos, Señor, de esos sensatos prudentes, Señor, que estamos siempre aprovisionados, Señor,
para poder iluminar, para poder alumbrar genuinamente, ser de los verdaderos. Te damos la gloria, te damos la honra, te bendecimos y te exaltamos en el glorioso y poderoso nombre de Jesús de Nazaret, en acción de gracias. Amén. Bueno, me da mucho gusto. Hoy también hay un testimonio muy bonito que esta mañana pude ver un nutrido grupo en el curso de estudio bíblico. Me pareció muy chévere. Gloria al Señor. ¿Sí? Jime, te extrañamos, entonces, pero no sé qué habrá pasado. Espero que la próxima semana puedas estar. No, sí, perdón por la falta, sino que le contaba a Lina que yo pongo siempre la alarma en el celular y Sí. parece que mi Joaquín, mi nieto, me moñó el celular y me apagó las alarmas, me movió, yo no sé qué le hizo. Oh, Y Dios. no tenía ni cómo llamar, ni cómo marcar perdón. No, no, cómo bueno, le pedí perdón hasta el Señor. No, eso ahí, eso no tienes, ya sé qué fue lo que pasó el nieto. Dicho. ¿Cuántos años es que tiene? Él tiene 7 años. Wow. Vea pues. Ok. Bien, el miércoles me gustaría también invitarlos para ese periodo hermoso que tenemos de 8 a 9, ¿sí? Y bueno, ayer estuvimos también participando en el grupo del viernes con Lina. Estuvo Madeline. Fue un tema muy bonito que el Señor compartió. Y bueno, pues poco a poco se va participando, ¿no? Sí. Quisiera pedirles el favor de que esta semana me respalden en oración porque vamos a tener algo que se aplazó. Es la audiencia de lo del asunto de mi papá. Sí, yo les había comentado, va a ser el miércoles 11 a las 9 de la mañana. Es una audiencia donde se va a tratar muchas cosas del cuidado de mi papá y esperamos que pues el Señor me dé la gracia para poder exponer ese tipo de necesidades y que se pueda resolver en un ambiente bastante de paz, sin llegar a ver algún tipo de agresiones ni prevenciones, ¿sí? El Señor nos ha llevado en este caso a tener un poco de como hijos para expresar muchas cosas que de pronto consideramos que no están bien. Entonces, quiero pedirles el favor de respaldo en oración para que ese día haya mucha gracia, mucha presencia, mucha sabiduría del Señor y que realmente se pueda tener, digamos así, una solución y haya un acuerdo que realmente sea para la gloria del Señor, ¿no? Entonces, les pido el favor de que me colaboren en ese plan y sigamos intercediendo por todas las necesidades. No sé si hay alguna específica que quieran que nosotros respaldemos en oración. Sí, yo no sé si me escuchan bien. Sí, te estamos escuchando. Quiero colocar en relación a la señora Rosmira, se llama ella, es la suegra de mi hermano. Prácticamente lleva 15 días en clínica y los médicos no saben dar un diagnóstico de lo que tiene. Le han hecho muchos exámenes, pero no han encontrado nada pero vive teniendo un dolor muy intenso y al punto que tiene que poner morfina. Entonces, el señor 15 días. Que muestra lo que está pasando. Perdón, no escuché muy bien el nombre de la señora. Rosmira, ok. Bien, Rosmira. Bien, claro que sí. ¿Alguna otra persona más? Bueno, nosotros siempre pidiendo por nuestras metas todos los meses. Bueno, ¿y cómo comenzó este mes? Se acabó el primer corte que era hasta esta semana y no hemos logrado lo que queríamos. Nosotros tenemos un plan de puntos, que es parte de la calificación de meta nuestra, es primer 5.000 puntos, entonces ahí está el número específico. Muy bien, gloria al Señor. Bueno, vamos entonces a pedirle al Señor de que haya ese respaldo, ¿no? En
en esa gestión ahí del trabajo, ¿sí? Claro que sí. En estos días yo quiero también que dentro de las peticiones oremos mucho por Israel. Es importante porque Israel va a entrar en una situación que está dentro del contexto profético, pero con base a todos los acontecimientos que se han dado a nivel mundial, de una manera u otra debemos pedirle al Señor que guarde a su pueblo, que guarde a su tierra, guarde y proteja. El león de Judá debe manifestarse porque literalmente es posible que Israel quede sola, ¿sí? Entonces, razón de más, ¿sí? Porque más y más va a estar evidente muchas cosas que están por presentarse y que están descritas dentro del panorama profético en la palabra del Señor. Eso lo vamos a estudiar, Dios mediante, en un futuro, con más calmita en el estudio bíblico. Bien, entonces me alegra mucho verles, que el Señor les guarde, el Señor les bendiga. Un abrazo, el Señor le respalde en esta semana. Adiós, 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 Dios adiós. les bendiga y Amén. gracias a Dios por el nuevo micrófono de Marco Alonso. Está como un niño con juguete nuevo. ¿Y se escucha mejor? Sí. Ah, bueno. Es muy bien, Linita. ¿Qué, Carlitos? Es muy bien. Cierto que sí. Oye, para los que están en el estudio bíblico, creo que Lina ya encontró un enlace donde podemos ver la película de Pablo. Entonces, parece que está ahí. Entonces, para que una película que Lina recomendó esta mañana en el estudio bíblico y bueno, nos sirve para todo lo que estamos analizando. ¿Sí has visto las clases, María T, las después? Esa película que Lina dijo, la vi en estreno en Estados Unidos, en Miami. Wow. Sí. Eso fue como en el 2018, ¿cierto? 2018, sí. Sí, eso fue en el 2018. Bueno, También vi la que pusiste en YouTube, la primera que compartiste. Sí, pues yo pensé que era esa, pero yo también la vi y me pareció más o menos, sí, claro que hablan muy español, sí, todo, pero bueno. Me gusta más el español latino, sí. Bueno, ¿y cómo le fue con la colada morada? ¿Cómo le fue con la colada morada? Qué rico, yo sigo comiendo. Hoy me volvieron a traer mis vecinos colada morada con guagua de pan. Qué rico. Mío, pero mande al menos una fotico para verla, a ver qué tal será. Uy, no. Hoy le mandamos, sí. Tienes que probarla, es muy rica. No, pues sí, se nota ahí por lo menos. Sí. Es que antes de tomar la foto ya nos acabamos. Sí, por Dios. Ah, bueno. ¿Y en Perú no hacen esa colada, María T? ¿Cómo? ¿En Perú no hacen esa colada? Como chicha morada, con maíz. Sí. Es muy rico. Pero en Perú la fermentan o la toman así como suavecita. Es como casi como una gelatina, así, o también como una bebida, sí. Ah, bueno. Como un fresco royal, pero rico realmente. Después le mando fotos. Ah, bueno, listo. Sí, al menos manden la foto. Porque, Bueno, es que aquí se hace morada no solamente por el maíz, sino que también se le pone mora y se le pone mortiño, que aquí justo también el mortiño se usa porque es de época de lluvias y cosas, entonces hay mucho mortiño. Entonces se usa eso también. No, por eso el chiste que dice, aquí está el norteño para la colada morada. Bruto, era mortiño. Oye. Ah, vea pues. Hay que hacer la precisión. El norteño es como un aguardiente, ¿no? Así. Ok, bueno, de todos modos, pues, al menos la foto sí. ¿Y con qué ya se sabe que están tomando la colada, pero qué muerden ahí acompañando Lo que la... pasa es que la colada, miren, la colada se echan primero muchas hierbas, entre ellas, por decir, de hierba luisa, cedrón, hojita de limón, o sea, que dan un sabor muy rico. Y con especias como canela, anís, clavo de olor, pimienta dulce, o sea, primero se hace como un agua muy rica con esto, como una infusión. Después de eso, entonces, se le echa mora, mortiño, yo le echo lulo, ¿no? Y se le espesa. Hay gente que le espesa aquí justo con esa harina de maíz negro. A mí esa me resulta pesada, yo la espeso más con maicena.
Y después cuando ya está espesita como quieres y todo, obviamente con azúcar y eso, le echas frutas. Entonces aquí le echamos en pedacitos de piña, babaco, fresa, uva, así. Y se acompaña con las guaguas de pan. Guagua es niña Sí. aquí. Entonces es un pancito relleno de guayaba o de mora, a veces de arequipe, y De al pancito le dan chocolate. forma de niño. Y le dan chocolate, Nutella, qué Sí, rico. es como un roscón, sí, es un roscón. Sí, pero en forma de niña. Ujú, Y le decoran bonito, así como en glass y eso. ujú. Le ponen la carita a los botones, es una cosa. Sí, linda. Oh, tan lindo. Vea, pues. Rica, es muy Aquí, rica. por Sí. ejemplo, la costumbre también, imagínate aquí, por ejemplo, te venden la guagua de pan ya horneada y todo, y aparte te ponen en unas funditas la decoración del merengue Azúcar glass. hecho en colores para que los niños decoren sus guaguas de pan. Claro. Y la tradición es que no haces un poquitico, sino que pues haces una olla bien grande y le das a todos tus vecinos. Ah, ya. Entonces, claro, nosotros solemos hacer en octubre, a mediados cuando David cumple años, porque le dan todo. Entonces ahí empezamos a repartir. Y ahorita ya todos nos han traído colada morada. Entonces pruebas todas las sazones, todo el cariño de todo el mundo. Vea, pues. Igual en Semana Santa hacen un plato muy rico que se llama fanesca. Sí, sí. Y la fanesca es con todos los granos que quieras y el bacalao. Entonces dice que tiene 12 ingredientes que representan a los 12 apóstoles y el bacalao es Cristo. Es la creencia de ellos aquí, ¿no? Pero es una cosa súper contundente. Igual hacen ollas gigantes y reparten a todo el mundo. Es como una emulsión de Scott, pero saborizada. Pero es muy buena. Es No súper insulte, no buena. insulte la Fanesca, por favor. Es riquísimo. Bueno, fue lo Muy primero que buena. se me vino en mente, ¿no? Entonces, No, si uno piensa en el aceite de hígado de bacalao, que era horroroso. sí, porque el bacalao, sí. No, aquí le ponen al bacalao antes así a reposar en leche y eso para que salga ese sabor tan fuerte. Y es Wow. opcional, lo ponen ahí si te quieres poner o no. Pero No. es una delicia. Bueno, esos ese es la parte del turismo que me gusta, de la gastronomía también, para aprovechar ese tipo de platillos, pero ya veo que hay que estar en las fechas adecuadas para poder uno aprovechar eso, ¿cierto? Sí. Y mariscos sí todo el año. Uy, esos mariscos son espectaculares. Todo el año. Grandísimos. Fritada igual. Nosotros vivimos en la tierra del hornado, ¿no, Jimena? El hornado es carne de cerdo. Así es. Es una delicia. Pero tú también tienes el horno que estaba diciendo Jimmy la otra vez, que eso era El horno de leña, Linita. Ah, no, yo no tengo. No, yo sí. es Hornito algo muy no. tradicional, muy con sus Sí, ciertas. pero Sí, aquí. necesitas espacio para eso. Es que aquí también el hornado que se hace aquí tiene un proceso de cocción de mucho tiempo en el horno Ujú, para que la claro. carne se haga muy suavecita y todo. Sí. O sea, tiene un proceso de que sacas, le adobas, le vuelves a meter, le sacas, otra vez le vuelves a adobar, cosa que se hace así como hilachitas, Ujú, como como de- mechada. Y te lo sirven con tortillas de papa, con mote, que es como el maíz blanco grande del mute. Mm, Sí, te sirven con un agrio. No, es delicioso. Te sirven con de todo, así el chicharrón. No, riquísimo. Aún así no me voy a vivir a Ecuador. Sí, a ver. Él dijo que no viene que por los volcanes. Muy caliente por debajo. Pero yo creo que aunque no sea época, si ustedes vienen, les podemos hacer todas juntas. Dios Claro. mío, toca hacer un tour. Ay, sí, qué rico. Bueno, esos son de las situaciones que es una de las industrias que más está golpeada, la industria del turismo, ¿no? Sí, Claro. esperemos que en algún momento, porque tengo contactos en Europa que está bastante interesante cómo se está moviendo el asunto, ¿sí? Y aquí no se sabe porque hubo el festivo hace una semana, estuvimos de festivo y eso parecía, todo el mundo salió para todos los lados y dentro de 8 días vamos a tener otro festivo y bueno, no sé, Ay, va a Dios estar mío. bastante
delicado la situación. Dios mío. Bueno, jurásicos, que el Señor les guarde, les bendiga. Chado, Dios les Ruth. bendiga, Chao. los quiero mucho. Un Amén. besito, María Esther. Besitos, Chao, María cariños. Tea, adiós. Qué Estamos bien, adiós, gusto. adiós.